Siguiendo con el tema de la comunicación, habíamos hecho mención que vamos a tratar el tema de la programación neurolingüística. Muchos o algunos se preguntarán de qué se trata, qué es esto. Bueno, para algunos es una disciplina, para otros es un método, un proceso que se utiliza. En suma, refiere a el análisis de una serie de comportamientos, partiendo del supuesto de que toda la información que proviene del mundo exterior a nuestra psiquis es filtrada por nuestras propias creencias, valores, distorsiones, generalizaciones. Hay un libro muy interesante que recomiendo para aquellos que tengan ocasión de leer, que se llaman Los 7 pecados capitales de la memoria. Es realmente un libro fantástico porque nos enfrenta a algo que manejamos a cotidiano. A veces nosotros decimos, fulano se olvidó de algo, fulano cambió la versión, mira cómo Sutano cambia, pasó tal cosa y sin embargo está contando tal otra. Y ciertas veces, en ciertas ocasiones decimos que esa persona o lo hace intencionalmente o quizás es que está padeciendo algún tipo de patología, ¿verdad? O de enfermedad. Este libro, que es un libro de investigación de neurociencia, Los 7 pecados capitales de la memoria, lo que plantea son 7 problemas precisamente que están vinculados a la memoria, como estos que acabo de mencionar. Y en suma, al final del libro, lo que se dice, bueno, en realidad es como si la memoria necesitara de algunas posibilidades de fuga o de escape, porque evidentemente el ser humano no sería capaz de absorber todo lo que recibe y procesa. Hay ciertas cosas que las tiene que eliminar. Es como aquella cosa de sobrevivencia. Por sobrevivir, bueno, resigno ciertas cosas y en esa resignación hay lo que podría llegar a considerarse o una pérdida de memoria o una cierta patología vinculada a ella. Decía entonces que todos los datos del mundo exterior los ingresamos, pero ya sometidos a un filtro por estas creencias, estos valores, estas distorsiones o generalizaciones. Y con ellos, con esos datos filtrados, elaboramos un mapa interno que está compuesto de imágenes, de sonidos, de sensaciones, de gustos, de olores. Este mapa interno afecta o determina nuestra propia forma de ser y eso a su vez se transforma en comportamiento, es decir, se traduce en la forma en que actuamos en nuestra interrelación con los demás. La PNL, la programación neurolingüística, se basa, entre otras cosas, en 4 pilares. Entiende que los resultados, la agudeza sensorial, la flexibilidad en el comportamiento y la compenetración son pilares que permiten de alguna forma incidir en lo que hace a la comunicación. Y cuando habla de comunicación, está poniendo el acento fundamentalmente en la comunicación no verbal. No excluye la verbal, pero pone un fuerte énfasis en toda aquella área que no es precisamente el lenguaje hablado, el lenguaje corporal, por ejemplo. Bien, los resultados significan o refieren a qué es lo que yo quiero alcanzar. Ese es un punto muy importante, a dónde apunto con mi conducta o qué es lo que quiero lograr. La agudeza sensorial lo que está describiendo es la capacidad de observar o detectar pequeños detalles. Estos detalles lo que nos permiten es ser conscientes de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y además es lo que nos proporciona la información
para lograr aquellos resultados, aquellos objetivos que me he trazado. Si ustedes recuerdan, cuando hemos tratado el tema del análisis y el diagnóstico del conflicto, he puesto especial énfasis, sobre todo cuando lo tratamos en clase, especial énfasis en ver todo lo que sea posible, en buscar toda la información. Y cuando hablábamos de preguntas y la narrativa, la fase primera del diagnóstico de conflicto, que hacíamos referencia a la narración de los hechos, y que allí yo hacía mención a los hechos y a las opiniones, y que decía, bueno, si bien nos interesan los hechos, es importante escuchar las opiniones, porque las opiniones nos proveen de materia prima para trabajar. Bueno, la agudeza sensorial lo que hace es permitirnos precisamente recopilar información con el fin de utilizarla para alcanzar los resultados que nosotros nos proponemos o queremos lograr. En lo relativo a la flexibilidad en el comportamiento, el tercer pilar de la programación neurolingüística, lo que está queriendo señalar es que siempre es posible ajustar nuestro comportamiento según la información que estemos recibiendo. Sobre todo está planteado, dirigido para aquellos que creen que hay un determinismo que fatalmente nos va a conducir a un determinado resultado. Sin embargo, podemos ser capaces de ajustar a nuestro propio comportamiento, decía, a esa información recibida, también con miras a alcanzar los resultados. Por último, el cuarto pilar de la programación neurolingüística, casi que el más importante, o por lo menos el que más se menciona, determina, o lo que nos está diciendo, es que esos tres primeros pilares nos permiten conseguir lo que queremos, pero siempre y cuando los demás estén involucrados. De alguna forma, siempre vamos a necesitar de los demás para alcanzar nuestros resultados. Muy pocas o rarísimas ocasiones podremos alcanzar o conseguir logros únicamente referenciándonos a nosotros mismos. Vamos a necesitar entonces la cooperación de los demás, y esa cooperación, para que sea provechosa, se tiene que dar una relación de confianza mutua y de entendimiento. Compenetrarse o estar compenetrado con otro es estar en la misma sintonía que otro, estar en la misma onda que otro. Y esta compenetración es una habilidad que puede ser desarrollada. Y esa habilidad además puede referir a una compenetración interna con nosotros mismos, el relacionamiento, la sintonía que hay entre nuestra conducta exterior y nuestro propio pensamiento, y una compenetración hacia afuera, hacia los demás. Por otro lado, la otra pata que maneja la programación neurolingüística son los modelos o niveles neurológicos, que fueron desarrollados por Robert Dills, que es uno de los que más ha favorecido el desarrollo de esta disciplina o rama, o como ustedes le quieran llamar. Estos modelos neurológicos, mejor dicho, estos modelos de niveles neurológicos, ayudan a saber cuándo intervenir a la hora de trabajar con otras personas o en soledad. Entonces, los niveles que tenemos que tener en cuenta son el entorno, que determina dónde, cuándo y con quién hacemos lo que hacemos. El comportamiento, que es lo que determina qué es lo que hago o qué es lo que digo. La capacidad, que es la que fija cómo voy a hacer las cosas, qué habilidades, estrategias, talentos y recursos van a guiar mi comportamiento y me van a permitir pasar del pensamiento a la acción. Las creencias y los valores son otro nivel neurológico que determinan qué es lo que es más importante para mí, aquello, por ejemplo, en lo que creo que soy bueno. Y eso va a afectar, todos estos niveles afectan mis acciones y
e inciden también en los resultados que yo quiero alcanzar. La identidad, quién creo que soy y quién no soy, teniendo presente que no es lo mismo hacer que ser. Yo puedo hacer una determinada cosa y sin embargo ser otra persona. Acá estamos haciendo entonces referencia a la identidad. Un último nivel refiere a la espiritualidad, es decir, cuál es mi propósito en la vida, cuál es, o concretamente en relación a una determinada acción, qué es lo que me propongo. ¿Qué importancia tienen estos modelos o niveles neurológicos? Bien, la importancia es que cualquier acción o incidencia en uno de estos niveles repercute en los restantes. Es decir, la afectación de un nivel inmediatamente es como si fuera una ola, traslada las consecuencias del cambio a todos los demás niveles. Otro de los elementos que manejan, y quizás puede llegar a ser más divertido cuando vemos estos temas así un poco más superficialmente, son los sistemas de representación. Se dice en programación neurolingüística que todas las personas manejamos un sistema de representación visual, un auditivo, un sinestésico, olfativo y gustativo. Y cuando hacemos alusión a estos sistemas, lo que estamos diciendo es que la representación interna que nos estamos haciendo o que nos vamos haciendo es la que vamos a usar para procesar la información que nos permita interactuar con el mundo. Normalmente siempre vamos a pensar en términos de algunos de estos sistemas de representación. Y pongo un ejemplo. Si yo en este momento les preguntara cuál fue el lugar que han visitado que más les gustó, piensen por unos segundos qué me contestarían. Bien, en eso que pensaron, ¿qué fue lo que, cómo lo describirían? La respuesta contendría una descripción de un paisaje. ¿Ustedes cuando pensaron en eso, pensaron en unos sonidos? Cuando pensaron en el lugar que más les gustó, digamos en son de viaje, les provocó una sensación de felicidad, de alegría, en suma les provocó un sentimiento, les recordó un olor, en suma, cuando nosotros entonces nos representamos internamente, mentalmente, ¿verdad? Alguna cosa, o estamos pensando nos están transmitiendo algo y estamos recibiendo esa información, o estamos recurriendo a un recuerdo, inmediatamente vamos a pensar en alguno de estos modos. O bien vamos a estar viendo la foto de un paisaje, estamos imaginándonos una playa y demás, o puede ser que estemos sintiendo el ruido de las olas, del agua chocando contra las rocas, o quizás nos recuerda lo lindo que es sentir el calor del sol en la playa, o quizás estamos pensando en el olor que se desprende, digamos, de la arena y del agua del mar. Todas las personas tenemos un sistema que se cataloga de primario, es decir, un sistema que prepondera. Normalmente, una pregunta como la que acabo de hacer, si hacemos otro tipo de preguntas, obviamente con una persona que esté un poco más distraída, porque quizás en este momento ustedes se esfuercen a tener otro tipo de recuerdos, pero pueden hacer el ensayo y ver que normalmente decía, vamos a tender a repetir el sistema. Hay personas que son
predominantemente visuales, es decir, que lo primero que le viene a la mente es una imagen de algo. Hay otras personas que son predominantemente, no estoy diciendo exclusivamente, sino predominantemente auditivas, escuchan, se imaginan eso mismo, pero sienten como si las personas estuvieran hablando, como si escucharan las voces de las personas y demás. La importancia de detectar cuál es este sistema de representación es que si ustedes analizan la forma de verbalizar o de manifestarse o de comunicarse de cada persona está en consonancia con ese sistema de representación que llamábamos primario o preponderante. Es decir, el predicado está en relación al sistema adoptado. Si vamos otra vez a la pregunta, ¿para qué me sirve todo esto? Bien, si estamos intentando comunicarnos con otra persona, si logramos estar en sintonía, si detectamos cuál es su sistema primario, y si logramos comunicarnos en ese mismo sistema, vamos a tener una comunicación de mejor calidad, va a ser mucho más fluida, mucho más fácil. En cambio, si uno tiene un sistema primario predominantemente auditivo y el otro responde con un sistema primario predominantemente visual, puede llegar a ser casi como una conversación de sordos. No digo, estoy exagerando obviamente, ¿no? Y esto, además, se traduce en el lenguaje, incluso en el lenguaje verbal. Ustedes piensen, después, cuando acabe este video, hagan un par de ejercicios, o escuchen, o pregunten a alguien que tienen en la vuelta, pregúntenle, por ejemplo, esto mismo, que recuerdo, o algo que, digamos, les haga pensar un poco, y vean qué palabras eligen. Los que tienen el sistema predominantemente visual van a elegir palabras que tienen que ver con lo visual para comunicarse. Aquellos que tienen el sistema predominantemente auditivo van a elegir palabras que tengan que ver con lo auditivo, con el sonido, con el grito, etc. El ruido del mar, vieron que dije el ruido del mar, etc. Sinestésico tiene que ver con los sentimientos, con los movimientos. Como complemento de esto, se ha desarrollado en materia de programación neurolingüística lo que se denominan pistas de acceso oculares. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Espero que no me lo apliquen en la próxima clase que me vean, ¿verdad? O quizás ahora rebobinan el video, no lo van a hacer porque es muy aburrido escuchar todo el día la misma voz, y sobre todo hoy que he estado todo el día grabando videos y ya estoy con la voz un poco cansada. Las pistas de acceso lo que permiten es prestar atención en una persona, cómo mira y hacia dónde mira. Y eso, según quienes han estudiado esta disciplina, nos da una referencia o una pista de qué tipo de sistema primario tiene esa persona. Entonces, si cuando uno siempre es ante una pregunta que requiera algún mínimo de pensamiento, ¿verdad? Un mínimo de elaboración. Si uno le pregunta algo a una persona y esa persona se queda mirando a la izquierda y para arriba, en realidad lo que probablemente está haciendo es recortando una imagen. Una imagen que tiene relación con la pregunta que ustedes le acaban de hacer. En cambio, si la persona se queda mirando hacia la derecha y hacia arriba, es que está tratando de construir una imagen. Un ejemplo, si a mí me preguntan si me gustó conocer, por ejemplo, Lanzarote, me voy a quedar mirando hacia la izquierda y hacia arriba porque estoy trayendo una imagen visual de mi memoria.
En cambio, si me dicen, ¿has visto alguna vez una gallina con bigotes? Como voy a tratar de construir una imagen, mi mirada va a ser hacia el extremo superior derecho. El término medio, o lo que vendría a ser la altura de una visión normal, es lo que es la fase, digamos, destinada o considerada como la que tiene que ver con el sonido. Y entonces, si cuando me hacen esa pregunta o cualquier pregunta, yo me quedo mirando hacia mi izquierda, es que estoy tratando de recordar un sonido. Y en cambio, si miro hacia la derecha, a la altura, con la mirada, digamos, a la altura normal, sin tener que levantar los ojos ni bajar la mirada, es que estoy tratando de crear un sonido o estoy escuchando un sonido que no me resulta familiar. Cuando miro hacia el piso, hacia abajo, a la izquierda, es que estoy teniendo un diálogo conmigo misma. Y cuando miro hacia el abajo y a la derecha, es que estoy experimentando un sentimiento. Repito, estos son generalizaciones, obviamente. Dicen que esta generalización no se aplica a ciertos colectivos de personas. Por ejemplo, no se aplican a los vascos ni a los zurdos, que tienen un sistema aparentemente totalmente opuesto al que acabamos de decir, es decir, lo que decimos a la izquierda, a la derecha, etc. Esto, repito, ¿para qué me puede servir? Bueno, esto me puede servir para saber a la persona que tengo enfrente cuál es su sistema predominante de comunicación y cuál es el más idóneo para que esa persona me entienda más rápidamente. La PNL trabaja entonces sobre la base de modelaje de conductas, y dos de los puntos más interesantes que nos pueden ser útiles en el trabajo de la resolución de conflictos cuando estamos tratando de comunicarnos son la calibración y la compenetración. Y la calibración lo que nos permite es ver, analizar modelos de comportamiento, detectando sutilezas que nos van a permitir hacer conexiones. Es decir, cuando estamos observando con esa agudeza sensorial a la que hacíamos referencia, el poder ver cuál es el modelo de comportamiento del otro, de la persona con la cual estamos negociando o con la cual estamos tratando de comunicarnos, nos va a permitir entonces hacer una ruta mucho más directa, mucho más rápida de comunicación. Esa calibración, al margen de que la podemos hacer con los demás, también la podemos hacer con nosotros mismos. Cuando hablamos de compenetración, lo que estamos hablando es de establecer con el otro una relación de confianza, de armonía y de cooperación. Es por eso que decimos que compenetrarse, estar compenetrado con otro, es estar en la misma sintonía que el otro, estar en la misma onda que otro. Entonces decíamos, repito, compenetración es poder ver cuál es el modelo de comportamiento del otro para encontrar un atajo para llegar a él. Compenetrarme es establecer entonces una relación de confianza, de cooperación, que lo facilita el que el otro, el que yo me sienta en sintonía con el otro y que el otro se sienta en sintonía conmigo. Indudablemente que la calibración es previa. Si yo detecto ese modelo de comportamiento del otro y estoy en condiciones de modelar mi propia conducta para poder estar en sintonía con el otro, es que ya logré la fase de compenetración. Y bueno, ¿y para qué sirve esto? La compenetración lo que permite es conectar y devolverle la imagen a otro. Esto significa, yo detecto el modelo, me conecto, me pongo en sintonía con el otro y le devuelvo una imagen que al otro le va a generar la confianza y además
va a ser como decía y repito ahora, va a ser como un atajo, como una ruta más rápida para facilitar la comunicación. Esto es muy importante, sobre todo en la comunicación no verbal, y teniendo presente que la comunicación no verbal es la mayor parte, o lleva la mayor, el mayor rango de la comunicación que existe entre las personas, no es poca cosa. Bien, el devolver esa imagen, yo lo había ejemplificado en la clase con un ejercicio y que ustedes pueden volver a hacer en sus casas. Inviten a una persona a que camine al lado de ustedes y comiencen a hablar distraídamente de cualquier cosa, o cuando estén caminando con una persona al lado de ustedes, ¿verdad? A la misma altura, eh, eh, sigan un tramo distraídamente y de pronto, sin aviso y sin decir nada, hagan una de dos: o aceleren la marcha o disminuyan la marcha. Ustedes van a ver que automáticamente la otra persona hace lo mismo que ustedes. Es decir, ustedes en un primer momento lo que hicieron fueron prestaron atención, vieron cuál era la marcha, la velocidad de marcha de esa persona, que eso es la calibración, y luego lo que hicieron fue ponerse en sintonía, o sea, se compenetraron, se pusieron al mismo ritmo que esa otra persona. De pronto, cuando ustedes, o sea, le devolvieron la imagen, él caminaba a una determinada velocidad, ustedes caminaban a la misma, le devolvieron la imagen. A renglón seguido, si ustedes modifican el ritmo, lo que hacen es liderar. Y esto se puede hacer no solo con la marcha, lo pueden hacer con otro ejercicio. Presten atención a alguna persona que tengan en vuestro entorno y vean los gestos que hacen. Ustedes dejen pasar y que la persona no se dé cuenta y sigan los gestos de esa persona sin hacerlo muy ostentoso. Si la persona mueve la cabeza para un lado, ustedes 20 segundos después mueven la cabeza para el mismo lado y sigan durante un rato esa misma dinámica, es decir, repitan como con delay la conducta de la otra persona. Cuando hayan logrado esa compenetración, es decir, cuando hayan logrado estar en sintonía, que el otro, obviamente el otro no se esté dando cuenta de que lo están haciendo, cambien. Y si movía la cabeza para la izquierda, muevan la cabeza para la derecha. Ustedes van a ver que la otra persona les va a seguir a ustedes. Repito, esto se puede hacer en muchas esferas. Por ejemplo, en una discusión sirve cuando hay muchas personas gritando y uno quiere bajar el volumen. Evidentemente que si ustedes hablan bien bajito, la primera vez no los van a escuchar. Bueno, introduzcanse en la conversación en el mismo tono de voz y que están las otras personas, y abruptamente cambien después de unos segundos, ¿verdad? De que todo el mundo les haya se hayan dado cuenta que ustedes estaban en la misma sintonía, por decirlo de alguna forma. Cambien, bajen el volumen de voz. Van a ver que inmediatamente los demás van a bajar el volumen de voz. Entonces, esta es una técnica que lo que hace es, en una primera fase, seguir el ritmo del otro y luego cambiar ese ritmo y tomar el liderazgo. Se plantea la pregunta de eh, si esto es manipulación. Como en todas las cosas de la vida, hay momentos en que se puede constituir una verdadera manipulación, con lo cual es censurable, pero todo depende obviamente de la forma en que se haga y con los fines con lo que se haga. Sino que nosotros estamos tratando no de manipular a otra persona o de hacer a otra persona algo ajeno a su voluntad, sino que lo que estamos es tratando de favorecer un proceso de comunicación. No tiene nada de distinto que otro tipo de cosas, como cuando, por ejemplo, alguien reclama silencio, o cuando alguien reclama un espacio de liderazgo dentro de un grupo. Bien, esto era más o menos para darles un pantallazo de lo que era la PNL. Hay muchísimo material disponible, incluso en internet. Al final de la presentación van a tener el nombre del libro que les recomiendo.
entre otras cosas, por ejemplo, se habla del modelo de Milton. ¿Qué es el modelo de Milton? Dice que es ser ladinamente impreciso. Cuando alguien busca precisamente distorsiones, eliminaciones o generalizaciones. ¿Y qué es lo que se hace? En general se lo asimila a muchos discursos públicos, ¿verdad? Se hace un mensaje de tal forma que sea, por eso dice ladinamente impreciso, de tal forma que el oyente se identifique en cualquier caso y circunstancia. Si alguien dice las cosas van mucho mejor y en términos relativos serán mucho mejores en el futuro, cada uno, no importa en qué situación esté, le va a dar el significado que mejor le convenga y se va a autojustificar y autoconvencer y va a encuadrar en ese mensaje genérico. Bueno, dejando de lado este tema de la PNL, otro tema realmente muy importante es el de la escucha activa. Hasta ahora habíamos dicho, obviamente, que para que hubiera una verdadera comunicación eh, tenía que haber dos sujetos y que era imprescindible ese feedback. Para que exista comunicación, no solo tengo que poder comunicarme, sino que tengo que ser digamos, abierto a lo que el otro pueda decirme. ¿Y qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad para comunicar de un modo eficaz posturas, opiniones y creencias, que esto no tiene nada que ver con la agresividad, ¿verdad? Si viene mi marido y me dice que en realidad la pascualina, que casi se ahogó en el almuerzo comiendo la pascualina que hice porque no escurrí lo suficiente de las espinacas. Tengo muchas maneras de reaccionar, ¿verdad? Pero una forma de reaccionar asertivamente es decirle que hay muchas, ¿verdad? Pero es decirle, mirá, qué pena, pero tengo una solución. Hagamos lo siguiente. La próxima vez que tengamos ganas de comer más pascualina, tú me invitas a cenar afuera y no hay ningún problema. O, a menos que prefieras, yo te traigo todos los ingredientes y me dedico y me voy a ver el fútbol con tus amigos mientras tú haces la pascualina. Evidentemente estoy manifestándome, ¿verdad? Estoy haciendo saber al otro de una forma mi postura, pero una forma creo que eficaz. Me parece que en un ejemplo como el que acabo de dar podría llegar a ser convincente cuál es mi postura al respecto. El último tema que vamos a tratar en este tema de la comunicación es la queja. La queja siempre tiene que ser escuchada, porque en primer lugar, y aun cuando no exprese, no necesariamente esté expresando o esté traduciendo correctamente lo que se expresa con palabras o mediante el lenguaje verbal o corporal, de todas maneras puede llegar a ser bloqueante de una relación. De la queja bloqueante a la queja productiva es necesario pasar. Para ello lo que tenemos que hacer es tratar a la queja como un síntoma de que algo tiene que cambiar. Y por eso, ante la queja, la primera respuesta idónea es la escucha. Para justificar la queja, cuando estamos del lado del quejoso, digamos, hay que argumentar. Hay que argumentar con indicios que sean reconocidos, que sean aceptados por ambas partes. Hay que expresar en qué se funda la queja. Hay que expresar la magnitud de la queja y la frecuencia con que se presenta esa disconformidad. Entonces, no alcanza con decir no tengo tiempo, no puedo trabajar sin tal cosa. Hay que definir el tiempo que me hace falta para realizar la tarea. No tengo tiempo no es una queja válida. Y si la formulan, entonces lo que tenemos que hacer es ahondar. Decir, bueno, ¿cuánto tiempo te hace falta? O si somos los que estamos formulando la queja, decir, me hace falta media hora para terminar la tarea. No puedo trabajar sin, y bueno, digamos que si no tengo un ordenador, si no tengo hojas, etc.
Si la queja no está argumentada, no debe darse por resuelta, porque se va a volver a repetir y se va a transformar en una queja flotante. Entonces, es importante esto del rescate del verdadero contenido de esa queja. Si está argumentada y es evidente, entonces es necesario buscar una solución al problema y una mejoría, ¿verdad? La intervención se tiene que ajustar, incorporar o anular aquellos aspectos de la relación que han dado mérito a la queja. Siempre hay que elaborar la resolución conjuntamente con el quejoso. Las soluciones unilaterales no resuelven problemas. Lo que hacen es esconder la basura debajo de la alfombra. Bien, hasta ahora habíamos visto entonces, analizamos el tema de la comunicación, analizamos los elementos de diagnóstico, y entonces vamos por fase viendo cómo encaramos la resolución de este conflicto. Dijimos primero recopilamos datos, este es un modelo de Moore de cómo enfocar la tarea de la resolución de conflicto, la recopilación de los datos, ¿verdad? Para lo cual vamos a observar, vamos a consultar fuentes, vamos a entrevistar a las partes, vamos a buscar información por fuera de las partes, ¿verdad? A partir de ahí vamos a elaborar una hipótesis sobre cuáles son los puntos del conflicto y las causas de ese conflicto. Y entonces vamos a elaborar una serie de teorías que van a explicar, van a decir, bueno, en realidad esto está pasando por tal razón. Y nos va a permitir esta investigación sugerir algún tipo de actuación o de intervención. Allí vamos a elegir una hipótesis de trabajo, una teoría y una intervención. Y vamos a formular un objetivo de qué es lo que tendríamos que conseguir con esa intervención. Y vamos a intervenir. Y esa intervención nuestra va a validar o verificar nuestra hipótesis o va a anular y en consecuencia tendríamos que pasar a una segunda fase. Bueno, por aquí entonces damos por concluido con esta serie de videos el tema de la comunicación y vamos a seguir con otros puntos para abordar la resolución de los conflictos.